Una vez que tenemos la entidad y la base de datos preparada para el registro y la utilización de usuarios, tendremos que implementar justamente ese pequeño formulario de registro que nos permitirá que los usuarios den paso a estar preparados para logarse después con otro formulario. Quizá la parte de registro es la más sencilla y se parece muchísimo a cualquier otro formulario que hayamos visto hasta la fecha. De hecho, si seguimos la documentación de Symfony, de registro de un usuario con un simple registro, aunque nosotros iremos añadiéndole ads para que mejore ese registro, vais a ver que es, tal y como decíamos, la utilización de un formulario y el uso del mismo. Como podéis observar, tenemos los campos que hemos definido en nuestro usuario, los campos de username, de password, de email, de isActive, y estos son los campos que vamos a necesitar completar para que el usuario se registre. En nuestro caso, hasta vamos a realizar pues una vamos a simplificar el registro como si se tratase de un registro real, ya que vamos a ligar username a email simplemente con la copia del mismo cuando nosotros incorporemos los datos a la base de datos. Como podéis observar, quizá lo más diferencial va a ser el formulario con el campo, con el nuevo campo de plain password, que es el que nos va a permitir ese repite el password o vuelve a introducir el password y comprobar que el password está correctamente introducido. Pues vamos a ello. Hay una primera parte que no habíamos implementado cuando realizamos la entity, que es la del plain password. Como podéis observar, el plain password, a diferencia del password, va a ser un campo que no va a estar relacionado contra la base de datos. Veis aquí que el campo, perdón, veis aquí que el campo del password pues tiene ese tipo string y una longitud concreta. El plain password no va a estar relacionado. Estas excepciones o estas limitaciones, mejor dicho, de los campos en las entities denominadas assert, lo veremos más adelante. Por lo tanto, vamos a implementar, vamos a copiar esta parte de plain password dentro de nuestra entity y justamente vamos a hacerlo encima de nuestro password ya implementado. Como decíamos, aunque hagamos un update force, no se va a actualizar contra la base de datos, puesto que no está relacionado contra la base de datos. También vamos a necesitar el setter y getter del plain password para que podamos utilizarlo en el controller. Y vamos a colocarlo también en nuestro en nuestra entity para, como decíamos anteriormente, poderlo utilizar en el controller. Una vez que ya lo tenemos implementado, vamos a, aunque no tengamos absolutamente todos los campos necesarios para utilizarlo y que poco a poco los iremos incorporando, vamos a crear nuestra entidad en nuestro abstract type dentro del directorio correspondiente y nuevamente vamos a basarnos en las abstract types que tenemos ya hechos para definir este nuevo formulario. Bueno, vendríamos aquí y haríamos un new file que sería usuario type.php. Muy bien, vamos a basarnos, por ejemplo, en una categoría type. Vamos a copiar todo el contenido de categoría type y vamos a ir cambiando los nombres para que correspondan con el tipo, la entidad que estamos utilizando o el nuevo formulario que estamos haciendo. Usuario en vez de categoría y aquí comenzaríamos a introducir nuestros cambios. Como podéis observar, el primer cambio o los primeros campos que vamos a introducir van a ser tanto el del username como el del plain password.
como decíamos anteriormente, vamos a unir email y username, va a ser exactamente lo mismo. De hecho, vamos a pedir únicamente el email y como username vamos a almacenar ese email que va a ser único. Por lo tanto, vamos a quitar de este builder los campos que teníamos de categoría y vamos a dejar simplemente el correo electrónico, que va a ser de tipo email, y vamos a añadir el plain password, que la etiqueta pues vamos a cambiarla y se va a llamar contraseña, mientras que la segunda etiqueta, que va a ser ese repíteme la contraseña, va a llamarse tal que así: repetir contraseña. Muy bien, fijaos que hemos insistido a lo largo de este curso que estamos realizando de Symfony, que si tenéis dudas, simplemente pues os vayáis a la documentación de Symfony. Es decir, si queréis saber más sobre el repeat type de Symfony, pongáis repeat type en Symfony y podréis observar o podréis ver qué es este grupo, este type dentro de Symfony y cómo se utiliza. Fijaos que tendríamos un first name y un second name como los campos más habituales de uso y que son los que hemos utilizado, como esas etiquetas que vamos a colocar. Es un grupo de etiquetas que vamos a colocar como primera y segunda opción y de tipo password type cuando aparezca por pantalla. Muy bien, una vez que ya tenemos este type realizado, simplemente tendríamos que colocarlo en pantalla en el controller a través de una nueva acción. El siguiente paso en la documentación es el de generar una acción. Para ello, de igual forma que hemos hecho con el tipo abstract type de usuario, además de que nos haría falta añadirle por último el botón de registrar para que quedase ya totalmente cuadrado. Registrar. Registrar. Muy bien. Sería lo último que nos haría falta. Bueno, y también añadir el password type. Password type. Para que no nos saltase, vamos a eliminar estos tipos que ya no nos hacen falta. Y también este ni este, que lo habíamos cogido de categoría, para que estén absolutamente todos los types definidos dentro de las librerías a incorporar. Se nos habían olvidado todos estos. Por último el submit type. Muy bien, ya los tenemos ahí. Vamos a nuestro controlador, nuestro default controller, puesto que es un registro y por lo tanto no está en la parte protegida. Tendríamos que generar ese, vamos a utilizar por ejemplo uno de gestión, pero lo vamos a colocar dentro de default, tal como decíamos anteriormente, puesto que no es uno de los pocos formularios, una de las pocas inserciones que va a estar en la parte no protegida. Y por ello, pues hemos copiado esa nueva etapa, en este caso nuevo usuario o registro, ¿vale? Y le vamos a llamar nuevo usuario mejor registro, que queda más interesante. Registro action. Y fijaos que lo que vamos a generar es un nuevo usuario, new usuario, en este caso es un usuario type,
que es el que acabamos de generar. Le pasamos el usuario que acabamos también de generar y aquí es la parte, ya modificaremos estas partes de aquí de las vistas. Aquí es la parte en la que vamos a incorporar, como podéis ver en la documentación, la codificación y el salvado, el registro del usuario a partir de los campos que vamos a copiarlo directamente a partir de los campos que hemos definido en nuestro usuario type. En primer lugar, el password, ¿de dónde proviene? Bueno, pues proviene de ese get plain password. Vamos a cambiar a usuario get plain password, puesto que en el usuario type hemos definido ese plain password como ese password plano, aunque es un password type, que el usuario ha definido, es el usuario introducido en el formulario de igual forma que nosotros introducimos en cualquier registro. Fijaos que esto aún no sabemos muy bien de dónde proviene, ahora lo introduciremos y también veremos dónde estamos definiendo esa codificación y que ese plain password se va a codificar para, ahora sí, vamos a ir cambiando ese user por usuario, ahora sí meterlo en la base de datos una vez codificado. Una vez que nosotros hemos codificado ese password, simplemente hemos dicho antes también que vamos a igualar el username con el email. Por lo tanto, vamos a coger y hacer un set vamos a buscar el setter del username, que parece ser que no está definido. Por lo tanto, vamos a hacer este set username. This username es igual a lo que le pasemos. Muy bien, ya lo tendríamos también definido en el entity y por lo tanto aquí en nuestro controller vamos a hacer un 3b que va a ser igualar username a email. Usuario, como estamos diciendo, set username igual vamos a hacer el getter del email get email. Aquí lo tenemos, al igual que el setter del email para que funcione correctamente el rellenado de nuestra entidad. Set email muy bien, ahí lo tendríamos también. Por lo tanto, el setter del username sería ni más ni menos que el mismo get email, el mismo correo electrónico que el usuario ha introducido en la parte del formulario. El username sería el email. De esta forma ya podríamos hacer persistente el user. Ya solo nos quedan dos partes por realizar antes de pasar a las comprobaciones. La primera es este password encoder que hemos copiado, pero aún no hemos definido, no sabemos de dónde proviene. Para comenzar, vemos que es una utilidad que deberíamos incorporar a través de nuestro action, como podéis observar en la documentación,
y que es pues una de las utilidades que nos proporciona Symfony precargadas, como otras muchas, como por ejemplo el request, y que podemos ir utilizando en nuestros actions. Para ello también vamos a incorporar la librería a nuestro controller. Y por último vamos a hacer que este usuario que nosotros habíamos definido como user interface sea el manejador de nuestras políticas de seguridad dentro del security.yml, que es donde vamos a definir esas políticas. La parte más sencilla es la que ahora justamente necesitamos. La parte más sencilla es ni más ni menos que definir cómo va a ser el codificador de nuestro password, que está utilizando este User Password Encode Interface, que es un servicio que, como decíamos, se carga automáticamente. Si no está cargado lo tendríamos que definir en el kernel, y que en este Security YML vamos a definir eso justamente que ahora mismo no está definido, que es este entity usuario para nosotros manejar los usuarios y la seguridad. Fijaos que aquí también en la seguridad, en la documentación tenemos esta definición, y tendríamos que dentro del subapartado encoders de security definir cuál es la entidad que se va a encargar de esa seguridad. No podemos utilizar cualquier entity, sino que debemos de cumplir, tal y como decíamos cuando definimos el modelo de usuario, tenemos que cumplir con el interface, que sea un user interface, y que cumpla con este user interface para que se pueda utilizar ahora sí aquí. Vamos a copiarlo, este encoder. Aún no hemos definido en la base de datos qué vamos a hacer, puesto que no estamos definiendo las reglas de uso, pero sí que estamos ya definiendo cómo se va a codificar los passwords. El app bundle entity no se denomina user, sino usuario, y vamos a utilizar la codificación bcrypt. Ahora ya lo tendríamos todo preparado para definir la vista y, por lo tanto, comprobar si el buen funcionamiento de nuestro formulario de registro.